Bien, continuando con nuestro foro chat, el día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo objetivo que está referido a las etapas del control cambiario. ¿Por qué es importante hacer referencia a eso? Porque en la vida económica, política, fiscal y tributaria de nuestro país, básicamente el sistema tributario se ve afectado por dos circunstancias. La primera etapa que está referida al control de cambio y sus efectos que produjo en el sistema tributario. ¿Ok? Esa parte del análisis vamos a iniciarlo desde el año 2003, ¿ok? Y va a llegar hasta agosto del 2018. En ese periodo de tiempo vamos a encontrar algo bien particular. Primero, que antes de que se iniciara el control de cambio estaba en vigencia el Código Orgánico Tributario del año 2001. Es un código que se reformó urgentemente por cuanto el anterior venía del año 94-95 y estaba hecho bajo las disposiciones de la Constitución de 1961 y en ese Código Orgánico Tributario se tenía que armonizar por disposición transitoria constitucional con la nueva Constitución. ¿Ok? Entre otras cosas que manejaba ese código estaba la ejecución de los créditos fiscales, la demanda de la administración tributaria para cobrar el crédito fiscal, porque era un sistema que estaba trabajado con el modelo Banco Interamericano de Desarrollo, código que cambió posteriormente en el 2014 bajo los lineamientos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, entre otras disposiciones. ¿Qué pasa? En ese tiempo el sistema tributario se vio afectado por el tema del paro petrolero del año 2002, lo que obligó a que el Estado, para preservar las divisas, decretara un control de cambio. En aquel momento era la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, y que regulaba todo el tema cambiario para evitar las fugas de capitales y otras situaciones. ¿Okay? Posteriormente, entre otros eventos que afectaron al sistema tributario, fue la primera reconversión monetaria productos de esos desbarajustes que había causado el sistema de control cambiario y se hizo un cambio monetario del bolívar inicial, del primer bolívar, los billetes antiguos, y a partir del 1 de enero del 2008 se reexpresa la moneda, se hace la reconversión monetaria y se eliminan tres ceros y se crea el famoso bolívar fuerte. También en esa misma fecha, en ese periodo de la primera etapa del control de cambio, se hace una reforma a la ley orgánica del Poder Público Municipal que armoniza los cambios que ya se venían gestando con la Constitución del año 1999 y una ley anterior del año 2005 que no se adaptaba a esos cambios. Posteriormente, en la siguiente etapa, se produce una reforma tributaria, la del año 2014, y se reforma el código el año 2014, se sanciona una ley de impuestos sobre la renta en el año 2015, el 31 de diciembre, 30 de diciembre, y en la cual se cambia el criterio de la disponibilidad jurídica del ingreso, o sea que ya no se tomaba el ingreso disponible en caja, sino cuando se materializaba la operación. También se hizo una reforma de la ley de ilícitos cambiarios para establecer sanciones más severas por el tema del manejo de divisas, ¿sí? Y también se crea en ese momento la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras y se reforma la ley del señal del 2015 porque en ese momento con la reforma del código del 2014 se incorpora algo bien novedoso que es el cobro ejecutivo y medidas cautelares para efectos de incrementar la recaudación y ya para que la administración tributaria no tuviera que ir a los contenciosos tributarios, a los juzgados contenciosos tributarios, a demandar la recuperación del crédito fiscal, sino que se inviste a la administración tributaria bajo el modelo del código CIAT, o sea, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, para que exija por sí misma la recaudación tributaria siguiendo ese modelo. Caso parecido, se maneja más antiguamente el caso de Colombia, en la cual el Estatuto Tributario Colombiano establece el cobro coactivo, que es mucho más severo que en Venezuela, mientras que aquí se estableció el cobro ejecutivo, que aún está en ese proceso de implementación. ¿Okay? También es importante hacer referencia que en esa etapa de la primera época del control cambiario, en el 2017, producto de las situaciones que ocurrieron con las elecciones del 2015, que la Asamblea Nacional lo controla la oposición, el gobierno convoca una Asamblea Nacional Constituyente, producto de esa crisis y situación económica que existía y se comienzan a sentir los efectos que el sistema tributario no logra recaudar lo suficiente por cuanto las unidades tributarias estaban ancladas a los bolívares y el mercado paralelo, como estaba prohibido, llevaba una ventaja muy grande. Eso obligó a la Asamblea, por el tema político, social y económico, a que se creara la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tuvo vigente desde agosto del 2017 hasta diciembre del 2020,
Y entre otras cosas que ejecuta aquella asamblea es que también posteriormente, en el 2018, se hace la segunda reconversión monetaria y se cambia del bolívar fuerte al bolívar soberano, en el cual se le eliminaron 5 ceros a la moneda para hacer la reconversión monetaria. Y posterior de todos esos cambios, una vez hecha esa reconversión monetaria, automáticamente ya el Estado comienza a sentir la necesidad de que el bolívar no es suficiente, de que no es una moneda sólida, el sistema tributario no tiene la suficiente capacidad de recaudación, a pesar de que por el efecto del estado de emergencia económica se implementó y que aún sigue vigente el anticipo del 1% del impuesto sobre la renta, que quedó en el sistema. Y bueno, entre tantas cosas, se hace la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios el 14 de agosto del 2018, y lo cual permite la apertura a la libre convertibilidad de la moneda, es decir, de las divisas. Entonces ahí prácticamente se va cerrando ese ciclo del tema del control de cambio. Cuando realmente se cierra ese ciclo y ese sistema, esa primera parte del sistema tributario bajo las regulaciones del control de cambio, específicamente cuando el Banco Central de Venezuela, en agosto del 2018 y en vigencia en septiembre, emite el convenio cambiario número 1, una vez que se deroga la ley de ilícitos cambiarios y lo que permite la libre convertibilidad de la moneda, estrategia que el Estado más adelante, en febrero del 2020, va a utilizar para reformar el código del año 2014, que lo vamos a explicar en su momento, para imponer sanciones en moneda de mayor valor extranjero y permitir la apertura más o menos de economía de libre mercado. También, producto de esa reforma, ya en el nuevo sistema tributario, ya bajo la no vigencia de la ilícitos cambiarios, se crea la ley de los grandes patrimonios, que estaba en mora por la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, y también se hace una reforma del Código Orgánico Tributario que entró en vigencia en marzo del 2020 con la intención de que una vez derogado la ley de ilícitos cambiarios, se pudiera implementar las sanciones en mayor moneda extranjera, es decir, en divisas, por cuanto la unidad tributaria, por efectos de la hiperdevaluación del bolívar, no generaba la suficiente recaudación. En esa reforma del 2020 también se le cambia que ya la unidad tributaria no va a ser utilizada para sancionar, sino como unidad de cuenta para efectos de calificar con sujetos pasivos como especiales. También se hace una reforma, en esa reforma, que ya las exoneraciones no son por 5 años, sino que pasan por un año. Se incorporan nuevos ilícitos tributarios, entre los cuales está la defraudación fiscal. Se hace la reforma a la ley del IVA en el año 2020, en esa misma fecha también, y asimismo se reforma la ley orgánica de aduanas para adaptarla a los nuevos cambios. Posteriormente, ya en la vigencia de la época sin control de cambio, se produce la pandemia, situación que llevó al gobierno a llevar medidas extraordinarias, y eso afectó al sistema tributario con semanas flexibles, semanas radicales, y con el tema de la recaudación. También en vista de esa situación y ante la falta de adecuación de las normas tributarias, en marzo del 2023, el año pasado, el Estado estaba en mora con la calificación de los sujetos pasivos que venían expresados en unidades tributarias, los reconvirtió en la Providencia 005 y le estableció sus ingresos en base a moneda de mayor valor extranjero. ¿Okay? Entonces, esas son las dos etapas fundamentales que a nuestro punto de vista ha afectado el sistema tributario. La primera etapa, pudiéramos decirlo así, cuando las sanciones eran en unidades tributarias, eran en bolívares, que duró desde el año 2001 hasta agosto del 2018, y ya a partir del 2019 se hacen los primeros cambios una vez con la promulgación del convenio cambiario número 1, y a partir del 1 de marzo del 2020 hasta el presente las sanciones se aplican en monedas de mayor valor extranjero, producto de esa hiperinflación y acelerada hiperdevaluación del bolívar. Ahora, en la siguiente parte vamos a trabajar lo referente al tema del objetivo que nos corresponde, que va en secuencia con este punto.